Bien, hermanos, vamos a estar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Dios, para darte toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú quieres ver, Señor, a un pueblo próspero, Padre Santo, a un pueblo, Señor, que te alabe, que te glorifique, Señor, y que sea prosperado y bendecido por ti. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, estar aquí, Padre Santo, para aprender acerca de tu palabra, Señor. Cómo es que tú, Señor, vas a prosperar nuestras entradas, nuestras finanzas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú hablarás a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El tema para esta hora le he titulado ¿Por qué no prospera mi pueblo? Quiero decirles que este mensaje, estando orando a Dios ya hace más de un año, lo tenía pendiente con el Señor. El Señor puso en mi corazón, habla de por qué no prospera mi pueblo. Y se me hacía muy difícil hablar de este tema porque decía, Señor, es difícil hablar de este tema. Sin embargo, ahí estaba el Señor. Durante un año me mantuvo, estás pendiente. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Pues de una vez salgo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no prospera mi pueblo? Primeramente, encontramos varias situaciones por las cuales nosotros tenemos que saber por qué es que no prospera el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día muchas de las veces, nosotros mismos muchas de las veces batallamos en el área económica, batallamos en el área financiera, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a estar meditando un poco acerca de esto. Primeramente, nosotros como hijos y como hijas de Dios, somos llamados por Dios para ofrendar a Dios. Yo soy llamado por Dios para darle mi ofrenda, no solamente mi ofrenda económica, sino también mi vida como una ofrenda de olor grato delante de los ojos de Dios. Debo presentarme delante de Dios con mi ofrenda. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cuando yo estaba esta mañana viendo la escuela de formación cristiana, le dije al Señor, Señor, no se vale tanto que batallé y mira que me mandas precisamente la clase sobre esto. Y decía, mi hermano Lalo ya me ganó todos los pasajes ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos habla. Y aquí encontramos que Dios establece 3 fiestas. La de las semanas, la de los tabernáculos y también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que también establece la otra fiesta. Y dice también que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Dios no quiere que vayas solamente por ir. Dios quiere que le lleves ofrenda. Y no es la cantidad, no es qué tanto vas a dar,
¿Cuánto dio la viuda? Hermano Alberto, recuerdo. Una moneda solamente, una blanca, o dos blancas, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué tanto era dos blancas? Era la moneda más pequeña, de menos valor, ¿verdad? Pero lo dio con todo su corazón. Y dice el Señor Jesús hablando de ella, ¿verdad? Ella dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque los demás daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Interesante que para Dios no es cuánto doy, sino el acto de dar. En una ocasión un pastor hablaba y decía que había una congregación, ¿verdad?, que no tenía recursos, y entonces él les pide los diezmos. Y se le echa encima el consistorio y se le echa encima la iglesia. ¿Cómo, pastor? Usted es tan injusto. ¿Por qué le pide los diezmos a tal iglesia si sabe que no tienen? Y entonces el pastor dice, para que aprendan a dar. Nosotros les vamos a pagar los gastos, nosotros les vamos a, para que vengan con su diezmo, y vamos a pagar la comida, los refrescos, todo, y los vamos a regresar. La iglesia daba 100 pesos y la congregación solamente llegaba con 10 pesos de diezmo. Pero comenzaron a dar. Y cuando nosotros damos, Dios bendice al dador alegre. Dios lo bendice. Dice la palabra de Dios que no debo de presentarme delante de Dios con las manos vacías, sino conforme a según Dios me hubiere dado. ¿Verdad? Es interesante esta situación. Debo presentarme con las primicias delante de Dios. Éxodo 22:29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Dice, no debes de demorar con dar las primicias. Cuando nosotros como pueblo de Dios damos las primicias, Dios bendice esa cosecha, Dios bendice ese trabajo, Dios bendice ese salario, Dios multiplica, porque le estamos dando a Él lo primero. ¿Cómo andamos con las primicias? ¿Por qué no prospera el pueblo de Dios? Porque hoy en día solamente conozco una iglesia que está entre las rancherías que llevan sus primicias como iglesia. Interesante, porque ya poco o muy poco se practica el dar las primicias a Dios. Y una de las cosas que Dios dice, no te tardes, no demores en dar las primicias, ¿sí? Debo presentarme delante de Dios con los diezmos. Deuteronomio 14:22. Una orden interesante de parte del Señor dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente lo harás. ¿Qué quiere decir eso? No le vas a fallar a Dios con el diezmo. No le vas a fallar a Dios dando el 10% de lo que Él mismo te da. El salmista David decía, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrendar, para darle a Dios? Porque todo es suyo. Y de lo recibido de su mano, es que yo le doy. ¿Sí? Todo es de Dios. Mi trabajo, mi vida, todo le pertenece al Señor. Mis ingresos le pertenecen a Dios y Dios me da un 90% para que yo lo disfrute, para que yo haga mis gastos, para que yo tenga todo lo que tenga que hacer. Pero el 10% dice, indefectiblemente diezmarás.
Es una orden de parte de Dios, el diezmo. Somos llamados a dar para la casa de Dios. Interesante esta situación. Dice Ageo 1:4 en adelante: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé como en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Interesante el reto de Dios. Interesante que el Señor nos dice: piensa por qué no te estás rindiendo. Piensa qué es lo que está pasando. Y en este caso, la gente estaba enfocada en sus propios bienes, en sus propias casas, en su propia hogar, pero estaba descuidando la casa de Dios. Y Dios dice: no, no es así. Tú tienes que construir o reconstruir mi casa, porque mi casa está abandonada. Debemos de dar para la obra de Dios, para la casa de Dios. ¿Qué secretos hay para ser bendecidos y para ser prosperados por Dios? Dios nos da principios y nos habla a través de su palabra. Primeramente dice: acuérdate y bendice al necesitado. Acuérdate y bendice al necesitado. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Cómo está nuestra ayuda para el necesitado? ¿Cómo está nuestra ayuda para el pobre? ¿Cómo está nuestra ayuda para el huérfano y para la viuda? Por eso no prospera el pueblo de Dios. Dice el Señor: tú dales, tú bendícelos. ¿Para qué? Para que yo te bendiga, para que yo te prospere, para que yo te dé. Dejar para bendecir a los pobres. Deuteronomio 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedaren comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu lagar. Aparta para bendecir al pobre. Dar mis recursos al necesitado. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dice: a Jehová presta. Es un préstamo que le hago yo a Dios cuando doy al pobre, cuando doy al necesitado, ¿sí?
¿Y quién me lo va a pagar? No me lo va a pagar el pobre, me lo va a pagar Dios. ¿Por qué? Porque a Él es al que le estoy prestando cuando doy al pobre. Da a quien no te pueda pagar. Eso es bien importante. Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vas a ser recompensado, pero no por aquella persona a la que ayudaste. Vas a ser recompensado por Dios, ¿sí? Por eso cuando el Señor habla acerca de la situación, ¿verdad? De cuando venga el Señor, dice: me viste en la cárcel, me viste enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones ¿qué acciones toma Dios para el que bendice? Primeramente vamos a recibir una herencia de parte de Dios. Mateo 25, 34 al 36. Entonces dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Interesante cómo el Señor dice, ¿verdad? Cómo el Señor toma en cuenta todas las acciones del pueblo de Dios. Y aquel que bendice, aquel que visita, aquel que apoya, aquel que da, ¿verdad? El Señor lo bendice. Dios te bendecirá y serás de bendición. Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Voy a engrandecerte. Te voy a dar para que des. Recibiremos galardón de parte de Dios. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante que Dios te va a recompensar. Somos exhortados a esforzarnos en bendecir. ¿Para qué? Sabiendo que seremos bendecidos por Dios. Segundo de Crónicas 15:7. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué tenemos de parte de Dios? Tenemos vida, tenemos salvación, tenemos Espíritu Santo, tenemos todas las bendiciones de la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: pero si das, a pesar de que tienes todo, va a haber recompensa. Yo te voy a recompensar. Dios quiere un pueblo, ¿verdad?, bendecido. Un pueblo que practique la palabra del Señor. Un pueblo que no se presente delante de Dios con las manos vacías. Un pueblo que bendiga al pobre, que bendiga al necesitado, que bendiga al huérfano, que bendiga a la viuda, que aparte y se prepare para ofrendar al Señor. Que Dios los bendiga.